Buenas tardes. Soy Juan Andrés Ruiz, presidente y fundador de Izquierda por Almería, partido político de Izquierda por Almería, que no he dicho al principio. Y bueno, pues queremos hacer una emisión en directo. Bueno, no en este caso en directo, que no lo permite con el móvil. Pero bueno, vamos a hacer este vídeo referente a las actuaciones que actualmente pues está haciendo el presidente del gobierno, Sánchez, ¿no? Unas cuestiones de las que no estamos de acuerdo a la situación en la que actualmente está y en lo que está comentando en tanto en los medios de comunicaciones como al parecer con los partidos de la oposición, que al parecer tampoco está muy de acuerdo ellos con las actuaciones ni con lo que actualmente quiere hacer Sánchez. Bueno, en primer lugar, es de comentar de que, bueno, tenemos oídas, pues según boca del mismo presidente Sánchez, en algunos medios de comunicaciones, de que a partir del día 7 de junio se va a proceder, bueno, se va a intentar proceder a hacer una renovación de una quinta de estado de alarma en el Estado español. Pero lo que no nos aclara un poco a entender es de que dice de que el estado de alarma a partir del 7 de junio, posiblemente que algunas comunidades se levante el estado de alarma dependiendo de la situación sanitaria que se encuentre ese estado. Mi pregunta es, ya que no lo deja, dice que estamos en un país democrático, pero no podemos hacerle preguntas tanto a los diputados como al propio presidente del gobierno, cosa que tendríamos derecho cualquier ciudadano a dirigirnos al presidente del gobierno o a cualquier candidato o diputado en hacerle las preguntas que veamos oportunas sobre la situación de España. Para eso le damos los votos. Bueno, es que le haya votado a Sánchez. Yo, gracias a Dios, no he votado a Sánchez, he votado a Podemos y siempre votaré al mismo. Bueno, la cuestión es de que cómo compaginará de que un estado de alarma se haga partido. Es decir, por ejemplo, Andalucía se levante el estado de alarma, es un ejemplo que vamos a poner, ¿vale? Que Andalucía se levante el estado de alarma y Murcia no. O cualquier otra comunidad de España, viceversa, que haya, por ejemplo, pues de 8 comunidades, 4 en estado de alarma y 4 que se levante el estado de alarma. Es decir, mitad de España sería libre, digamos, quitado el arresto domiciliario que actualmente no tiene el presidente del gobierno desde el 14 de marzo, quitando el arresto domiciliario que nos tiene, que nos quite el estado de alarma en un lado y en otro no. Del cual, lo que estamos en estado de alarma se entiende de que estamos libres, podemos circular por donde queramos. Pero claro, si Murcia no tiene, aún se mantiene el estado de alarma, aunque esté en la fase 2 o en la fase 3 o en la fase que se encuentre, no podremos ir a Murcia, por ejemplo. Es decir, nos quita el arresto domiciliario que nos impuso inconstitucionalmente en el 14 de marzo, nos quita el arresto domiciliario, pero nos arresta en la ciudadanía. Es decir, nos prohíbe, entre otras cosas, nos prohíbe de que podamos irnos a cualquier otra ciudad. Es decir, somos libres, podemos andar en nuestra comunidad o en nuestra ciudad, pero no podemos desplazarnos a cualquier otra ciudad. Es decir, nos mantiene un arresto dentro de nuestra propia ciudad o de nuestra propia comunidad. Eso nos ha explicado cómo piensa hacer ese plan de quitar un estado de alarma en un lado y en otro dejarlo. También vemos de que hay comunidades o provincias o ciudades donde se mantiene un estado en 2, otro en un estado 3 o tal. Cuando realmente vemos por los medios de comunicación, si según él dice que no está mintiendo, pero para mí creo que sí están mintiendo, vemos una bajada muy positiva
en el tema de tanto de los infectados como de fallecidos. Por lo cual creo, y para mi punto de vista, de que deberíamos de pasar a una fase superior a la que ahora mismo nos encontramos, y sería a principios del mes de junio, no esperar al, al 7 de junio, por lo menos las fases más avanzadas, ¿no? Como en este caso Andalucía, la provincia de Almería o cualquier otras comunidades que se ven avanzadas. Murcia mismo, por ejemplo, tiene muy pocas personas infectadas, muy pocos fallecidos en su estado, por lo cual, pues bueno, entendemos de que se podría pasar a una fase superior. Almería lo mismo, Almería tampoco tiene muchos infectados, contagiados, tampoco tiene un número de fallecidos, por lo cual podría pasar ya a la fase 3. No, vemos de que el capullo, el gilipollas de Sánchez, que no sabe ni tocar ni tentarla lo que está haciendo, sí le pasa directamente a la fase 3, a La Gomera, a algunas ciudades de las Islas Baleares, de las Islas Canarias. ¿Todo por qué? Pues hay una simple y muy sencilla explicación. Es una de las ciudades donde más turismo viene en España. Es una ciudad donde más hoteles tiene de toda España. Donde se maneja biz, con B de burro, como es el señor Sánchez, ve billones y billones y trillones de euros en España. Entonces, abre pasa a la fase 3, directamente se permite el turismo. Se permite la apertura de hoteles, salas de fiesta, bares de copa. ¿Por qué? Porque es lo que actualmente es la productividad que da esos negocios. Si esos negocios en unas islas, como son las Baleares, las Islas Canarias, los hoteles, por mantenerse en un estado que, aparte de que es inconstitucional lo que está haciendo, y le cito al señor Sánchez que examine concretamente el artículo 116 de la Constitución española y demás leyes complementarias que la conllevan, y sea entendedor de dicho artículo y de dichas normas, jurisprudencia que estima sobre un estado de alarma. Si esos hoteles llegaran a cerrar por mantenerse en un estado de alarma, si esos negocios en las Islas Baleares, en las Islas Canarias, tuvieran que cerrar por quiebra, o este año no pudieran abrir porque las playas no se van a abrir, ¿qué es lo que pasaría? Pues sería el caos en España. ¿Por qué? Porque son islas donde se manejan muchos millones y millones y millones de euros. Donde se maneja la mayor mafia que puede existir en toda Europa. Europa. No estamos hablando solamente de la mafia española. No, de toda la mafia europea. Ese punto franco de toda la mafia española. Con casinos, hoteles, restaurantes, bares de copa, discotecas, salas de fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Por el cual vemos con una claridad y con una concisión de que no sabe el señor Sánchez ni tentarla. No sabe ni siquiera ese gilipollas de mierda de presidente del gobierno que tenemos. No sabe ni cómo manejar una situación ni un estado de alarma. En primer lugar, él tenía que haber hecho caso a los dos informes emitidos por la OMS, el 27 de febrero y el 8 de marzo, donde se le informaba con claridad y se le instaba al propio presidente del gobierno que suspendiera cualquier acto público que pudiera haber, debido que España estaba dentro de una pandemia
Cosa que el propio Sánchez dijo en televisión públicamente, y eso está grabado en televisión, que en España no había ninguna pandemia. Cuando ya a los pocos días del 8M, de la manifestación que hubo por parte de Vox en Vistalegre, con 9.000 personas, habiendo varios de Vox infectados, y acudieron a esa manifestación con 9.000 personas, un partido de fútbol, España con Italia, a pesar de que Italia era uno de los países más afectados y el primer país que se infectó por el coronavirus, por el COVID-19, hoy conocido, hizo caso omiso a ello. Y cogió y bueno, pues dijo que no había ninguna pandemia, ninguna epidemia que pudiera correr peligro en España. Y eso está grabado y los informes están ahí. Del cual vemos por parte del presidente, como pasó con cualquier otro socialista, su falta de negligencia, su falta de cerebro, porque no lo tienen, ningún socialista tiene cerebro para pensar. Y bueno, pues nos encontramos en una situación con casi 30.000 fallecidos en España. ¿Quién es responsable de ello? Pues responsable de ello va a ser Sánchez, Fernando Simón, por mentir, y con ello pues va a ir incluido el ministro de Asunto Interior y el ministro de Justicia. Estas personas las vamos a ver sentadas ante el Tribunal Supremo, como ya la Fiscalía del Tribunal Supremo ha admitido de las 60 denuncias, 40 denuncias en investigación, ha sido admitida a trámite como diligencia previa y posteriormente a procedimiento abreviado, del cual quiere decir que cuando el fiscal ha dado un informe favorable en el sentido de dicha investigación, quiere decir de que se va a imputar. Bueno, en este caso ahora con la nueva legislación penal que hay ya no se puede llamar imputado, ya se llama investigado, ¿vale? Pero bueno, investigado e imputado exactamente la misma situación. Lo que pasa es que, bueno, han cambiado de nombre, ¿no? Y tal. Y esperamos que tanto Zapatero como Fernando Simón, Sánchez, me he equivocado, Sánchez, Fernando Simón, el ministro de Interior y compañía, con todas las mentiras que han dicho en los medios de comunicaciones, en materia de los fallecidos, en materia de los contagiados, en materia de cómo iba la situación del COVID-19, esperamos de que lo podamos ver concretamente asentado en el banquillo ante la sala segunda del Tribunal Supremo, que es la sala de lo penal. Para el que no sepa lo que es la sala segunda del Tribunal Supremo, es la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Independientemente de las demandas que hay presentadas ante el Tribunal Constitucional por la distinta prorrogación de los estados de alarma, cosa que este partido del que hablo, Izquierda por Almería, presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad contra el cuarto estado de alarma por parte del señor Sánchez, del cual se le insta al señor Sánchez de que no prorrogue más los estados de alarma. Es decir, retire totalmente los estados de alarma y pase a un plan B. ¿Cuál sería el plan B? Pues procurar de que las medidas de seguridad se tomen adecuadamente, que las distancias de seguridad sean adecuadas. Pero ¿para qué quieren mantener un estado de alarma cuando va uno por la carretera y se encuentra los mismos coches que actualmente había cuando no estaba el estado de alarma? Vas a un pueblo, a una ciudad, la gente es exactamente igual que cuando no había un estado de alarma. Se va uno a un bar, se encuentra lo mismo. Entonces, ¿para qué mantener un estado de alarma si simplemente lo único que está haciendo el señor presidente del gobierno, por llamarle de alguna manera, es mantenerlo preso dentro de una ciudad o dentro de una comunidad? Ya que dice, bueno, pues ya vamos a retirar
el arresto domiciliario, pero lo vamos a mantener preso dentro de sus propias ciudades o dentro de sus propias comunidades. Eso es lo que está haciendo él. ¿Por qué mantiene el estado de alarma? Como él dice muchas veces en el Senado, que él no tiene ningún interés por mantener un estado de alarma, si no es porque se ve obligado. Pues muy sencillamente, y se lo voy a responder por si lo viera el señor Sánchez o alguno que le pudiera comentar este vídeo, el estado de alarma lo está manteniendo porque apenas que España se ha retirado su estado de alarma, este señor va a tener que generar nuevas elecciones generales. ¿Por qué? Porque los partidos de coalición, como es Coalición Canarias, PNV y los catalanes, le han retirado los votos. ¿Por qué le han retirado los votos? Porque cuando va a hacer una cosa, se enteran a través de los medios de comunicación. En ningún momento se enteran de decir, antes de yo decir a la prensa, comunico tanto a mi coalición como a los partidos de la oposición, vamos a hacer esto. No, se enteran a través de los medios de comunicaciones. Y posteriormente a que se enteran de los medios de comunicaciones es cuando él comenta a los demás la situación en la que va a hacer. Entonces vemos que con claridad está haciendo lo que a él le dé la gana, como si por mayoría absoluta tuviera. Sin respetar una coalición, porque la coalición, para el que no sepa lo que es, se viene a referir de que X partidos le han dado los votos para que tengan los escaños suficientes y la mayoría suficiente para gobernar, ¿vale? Pero él no es quien, ni como presidente, ni como nada, en decidir por sí sola. Él tiene que decidir en base a la coalición. Si hay 4 partidos en coalición, 5 partidos, 1, 20, hay que contar con todos. Con todos, incluidos los partidos de la oposición. Porque, ¿por qué? Porque según dice él, estamos en un país democrático. La democracia se trata de eso. Dialogar, pedir votos y tratar con los demás partidos políticos. Y con la ciudadanía, que tampoco ha comentado. Yo veo en el Congreso como cuando sale después de los informes de sanidad, que sale Fernando Simón, vemos que las únicas preguntas que se le hacen son los medios de comunicaciones. ¿Por qué no abren una línea telefónica o cualquier otro medio donde también algunos ciudadanos puedan hacerle alguna pregunta, informarse de cosas? ¿Por qué eso no lo hace? Porque no le conviene que un ciudadano le pregunte. ¿Por qué? Porque el ciudadano no va a hacerle la pregunta que los consejeros, tanto del señor Sánchez como del Fernando Simón, como del ministro del Interior o del ministro de Justicia, le dice, estas son las preguntas que los periodistas van a hacer. Y estas son las que le hemos dado que tiene que hacer. De ahí no se pueden salir. ¿Por qué? Porque el gobierno manipula totalmente a los medios de comunicación para que manifiesten lo que el gabinete de prensa del gobierno quiere que haga. Y así es como funciona el Estado, tanto el español como cualquier otro Estado gobernado por presidentes ineptos, por presidentes gilipollas, por llamarlo de alguna manera, porque son presidentes gilipollas, presidentes que no saben ni dónde tienen su mano derecha, presidentes de que cuando pasa una cosa es cuando se toman las medidas. ¿Quién paga esas medidas? Los ciudadanos, nunca ellos. El otro día leí en la prensa de que un familiar de una persona fallecida ha presentado una querella criminal contra Fernando Simón. No he entrado a conocer del asunto, la verdad, no he entrado a conocer del asunto, pero ni tampoco, bueno, según he leído en el titular, creo que era por un homicidio involuntario.
No sé en qué se basaba esa denuncia, pero al parecer parece que ha sido admitida a trámite tanto por el juzgado de instrucción que haya cogido esa diligencia como por la fiscalía que lleva esa diligencia. Ha sido admitida. Entonces, cuando se admite y se pide una serie de investigaciones es porque el juez o el fiscal ve indicios de que posiblemente haya responsabilidad por esa negligencia. Bien por parte de Fernando Simón, o bien por parte de Sánchez, o bien por parte del ministro de Interior, o de los consejeros, que son los que le aconseja lo que debe de decir ante el público. Y lo que a ellos les conviene es que sepa la ciudadanía. Lo que no le conviene se queda archivado. Bueno, pues con ello se le insta al presidente del gobierno que levante los estados de alarma, pasen a un plan B, que bien lo tiene, y vergüenza debían de darle a los demás partidos cuando le siguen apoyando a los estados de alarma. Vergüenza le podían dar a sabiendas de que es inconstitucional ya mantener 5 estados de alarma, 5 prórrogas al estado de alarma, y se le insta que se levante el estado de alarma, pasen a un plan B. El plan B sería, pues bueno, mantenerse las medidas de seguridad en los sitios cerrados y donde no se pueda prevalecer el metro, los 2 metros de distancia de seguridad que se permiten, aunque nadie lo está respetando, a pesar de que hoy en día estamos en estado de alarma. Y bueno, mantenerse los estados, las medidas de seguridad necesarias, y el estado de alarma en España ya no existiría para nada. ¿Para qué quiere un estado de alarma si todo el mundo está en la calle? Las carreteras están llenas. Esta mañana he oído en las noticias de que precisamente este fin de semana, por desgracia, ha habido 5 fallecidos en moto, en carretera. Es decir, se están trasladando de una ciudad a otra o tal, porque ha sido en autovía. Y excepto 2 o 3 que ha sido en carretera convencional, pero fuera de poblado. Es decir, se están trasladando de una provincia a otra. Entonces vemos que se pueden desplazar a una segunda residencia. Entonces, ¿para qué queremos un estado de alarma? Inútil. Pero claro, al presidente del gobierno le conviene, porque apenas que se levante el estado de alarma, le están pidiendo que haya unas elecciones generales nuevas. Unas elecciones generales nuevas. ¿Por qué? Porque la coalición se ha roto. Se ha roto. Hay divorcio en la política. Hay separación en la política. Y eso es lo que va a pasar. Por eso es el interés de mantener los estados de alarma. Porque mientras que esté el estado de alarma, no puede haber elecciones y se sigue manteniendo la coalición a pesar del no de los demás partidos de coalición. Eso es lo que le pasa a Sánchez. Ese es el interés de mantener un estado de alarma en España. Con ello, espero de que la gente entienda lo que realmente Sánchez, el homicida, sea prudente, conozca y sea conocedor de las leyes, sino que le pregunte a los abogados del Estado, que para eso lo tiene y son gratuitos para ellos, cómo interpretar el artículo 116 de la Constitución Española y demás leyes complementarias sobre el estado de alarma en España. Y en qué situación se debe de mantener. No lo que está haciendo actualmente. Dejarnos presos, con todas las palabras y en mayúsculas, dentro de nuestras ciudades o de nuestras comunidades. Nos perdona los arrestos domiciliarios y nos mantiene presos en la calle, en nuestras ciudades y en nuestras comunidades. Sí, presos. Es lo mismo que si estuviera, pues, en cárceles de otros países, como he estado viendo, que son prácticamente como ciudades, son, por ser cerdas, son tipos de apartamentos, y hay calles también.
En Dinamarca creo que hay una, en muchos países hay cárceles precisamente que son como una especie de ciudades, ¿vale? Son para presos menos peligrosos, por supuesto, pero bueno, andan libres dentro de esa ciudad, vallados, ¿no? Claro, no pueden salir al exterior, lo que es a la ciudad o cualquier lado, pero bueno, está dentro de como si fuera una ciudad, ¿no? Dentro de una ciudad o dentro de un pueblo pequeño, pero es una semi-libertad, que digamos, ¿no? Entonces, pues exactamente lo mismo, exactamente lo mismo que nos está manteniendo el señor Sánchez en España. Preso dentro de nuestras ciudades y de nuestras comunidades. Pensemos un poco y levante el estado de alarma que es innecesario para España. Sobre todo la crisis económica que nos espera posteriormente a esto. Muchos negocios ya están traspasándose, vendiéndose, alquilándose, porque no pueden abrir, porque han estado 2 meses y pico pagando un alquiler de un local, unos impuestos que se le han cobrado, y ya no pueden seguir más, porque se le han gastado los ahorros, y han tenido que coger, echar persiana abajo y decir, se acabó, traspasamos el local y nos quitamos el muerto de encima, generándose una deuda de un alquiler innecesariamente, que es lo que actualmente ha hecho. Entonces, el estado de alarma lo único que ha creado es más pobreza y más pobreza y una crisis totalmente bastante dura, más que la de 2007, más que la del 2007, es decir, más que la crisis del ladrillo. Y si no, cuando pase todo esto, a través de la posguerra, veremos cuántos negocios abren, cuántos negocios cierran y cuánta pobreza nos vamos a encontrar en la calle. Con ello, pensad lo que queráis, podéis comentar lo que queráis y si queréis, pues suscribiros a mi canal. Y bueno, pues, ¿qué más os puedo decir sobre el asunto? Pero pensad de que Sánchez, no Pablo, porque Pablo está opinando pocamente, no os equivocáis en la mayoría de cosas, pero Sánchez está haciendo lo que le da la gana, lo mismo que hizo cuando echó a Rajoy. Con ello, pensad un poco y opinad lo que queráis. Buenas tardes y hasta el próximo.